Capítulo 46. Estrépito. Se escuchó un sonido pesado y nítido cuando las cadenas de hierro chocaron. Uchiha Haru inmediatamente sintió movimiento. Varias personas se acercaban. Dejó lo que estaba haciendo y volvió su mirada hacia la puerta, ojos fríos e indiferentes. Efectivamente, momentos después, la puerta de hierro se abrió con un crujido. Afuera había más de una docena de shinobi enmascarados y vestidos con el equipo estándar, agentes de Road. Al frente, un hombre llevaba vendas blancas en la cabeza, que incluso le cubrían el ojo izquierdo. El único ojo visible brillaba con un resentimiento feroz. Danzo Shimura. El ojo solitario de Danzo se entrecerró al ver a Haru de pie tranquilamente en la celda, sin el más mínimo rastro de miedo o pánico en su postura. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Danzo, pero desapareció rápidamente, reemplazado por su habitual expresión oscura e ilegible. Levantó ligeramente la mano e hizo un gesto. Sin decir palabra, los shinobi de la raíz avanzaron, silenciosos y asesinos. Salvo los dos que flanqueaban a Danzo, el resto se abalanzó sobre Haru con precisión letal. Sin preguntas. Sin advertencias. Solo intenciones asesinas. Swish. 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 Docenas de shuriken silbaron en el aire como una tormenta mortal. En los estrechos confines de la celda, esquivar era prácticamente imposible. Estilo fuego, gran técnica de bola de fuego. Una enorme bola de fuego explotó de la boca de Haru, rugiendo hacia adelante en una ola de calor abrasador. La bola de fuego aumentó rápidamente de tamaño, y la presión caliente desplazó el aire en una onda pulsante. Los shuriken se derritieron en el aire, otros fueron arrojados como hojas en una tormenta. La bola de fuego avanzó sin obstáculos, una marea ondulante de llamas y furia. Las expresiones de los shinobi raíz cambiaron a medida que el pánico se apoderaba de ellos. No esperaban esto. Estilo acuático, pared de agua. Estilo tierra, muro de flujo de tierra. Los jutsus se activaron uno tras otro, mientras defensas desesperadas se alzaban en una cúpula a su alrededor. Pero no fue suficiente. La bola de fuego se estrelló contra las defensas con una fuerza explosiva, detonando con una explosión atronadora que envió aire hirviendo y escombros en todas direcciones. Silbido, 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 las técnicas de estilo acuático se evaporaron instantáneamente, desvaneciéndose en vapor. Las barreras de estilo terrestre se hicieron añicos como el cristal bajo un martillo. Y esa abrumadora bola de fuego siguió llegando. El impacto lanzó cuerpos por los aires, quemados, magullados, rotos. Aterrizaron en montones desmoronados. Solo Danzo permaneció intacto. La onda expansiva se detuvo justo antes de él, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Danzo entrecerró aún más los ojos. Uchiha Haru, los informes solo mencionaban tu excepcional taijutsu. Nadie dijo que tu ninjutsu fuera tan avanzado. Sonrió levemente, pero no había calidez en su sonrisa. Interesante. Haru sostuvo su mirada, tranquilo como siempre, con un rastro de burla en sus ojos. No le tenía ningún respeto a Danzo. De hecho, lo odiaba. Danzo era el tipo de hombre que convertía la paz en justificación para el asesinato. Un manipulador en las sombras. La mano detrás del cuchillo que masacró al clan Uchiha. Los dos agentes de Road que flanqueaban a Danzo se prepararon para avanzar, pero Danzo levantó una mano. No hace falta. Deja que me encargue yo mismo. Dio un paso adelante y lentamente desenvolvió las vendas alrededor de su hombro derecho, revelando una extremidad pálida y grotesca. Carne como tiza húmeda, palpitando con vida antinatural. Parecía inquietantemente parecido al cuerpo de Zetsu blanco. Células de Hashirama, dijo Haru rotundamente. Lo reconoció inmediatamente. Pero algo no cuadraba. Danzo aún no tenía las filas del Sharingan incrustadas en el brazo. Eso vendría después, tras la masacre Uchiha. Esta fue la etapa inicial de la experimentación de Danzo. Con solo las células de Hashirama Senju, el estilo madera de Danzo nunca podría alcanzar su máximo potencial. A diferencia de Haru, que poseía la herencia genética completa del elemento madera, el suyo era auténtico. Danzo observó a Haru atentamente, esperando una sorpresa. Este brazo grotesco fue el resultado de años de experimentación prohibida. Todos los demás shinobi que lo habían visto habían reaccionado con horror o asombro. Pero Haru permaneció imperturbable. Danzo frunció el ceño. Supuso que Haru era simplemente demasiado joven para comprender la magnitud de lo que estaba presenciando. Él estaba equivocado. Estilo madera. Técnica de cañón explosivo de árbol. El brazo de Danzo cobró vida y la grotesca extremidad mutó rápidamente.
Un árbol enorme surgió de él, creciendo a una velocidad inimaginable. Ramas gruesas y dentadas se extendieron como lanzas, atravesando paredes y suelo por igual. La prisión se estremeció con la fuerza. Las paredes de acero crujieron y se deformaron bajo la presión y la celda reforzada comenzó a colapsar. Pero Haru ni siquiera parpadeó. Se desdibujó usando la técnica Body Flicker, moviéndose sin esfuerzo entre el ataque caótico como un fantasma. Demasiado lento. Demasiado crudo. Este fue el gran WOD release del que se jactaba Danzo. Patético. Liberación de madera, emergencia en lo profundo del bosque. La tierra tembló cuando el jutsu se activó. Desde debajo del suelo, brotaron plántulas que luego se convirtieron en árboles. Crecieron a una velocidad vertiginosa, engrosándose, ramificándose, enroscándose hacia arriba en una red de corteza y hojas. Los árboles se volvieron titánicos, sus raíces destrozando los cimientos de la prisión. El árbol de Danzo, antaño dominante y feroz, fue devorado por el bosque en constante crecimiento. Sus ramas se astillaron, se rompieron y fueron absorbidas, convertidas en una parte más del mar de árboles de Haru. Todo el distrito Uchiha se transformó en un instante en un extenso bosque viviente. El rostro de Danzo se retorció con incredulidad. Esto es, elemento madera. Realmente posee elemento madera. ¿Cómo? ¿Cómo puede usar el Kekkei Genkai de Ashirama? Pero no tuvo tiempo para reflexionar. El bosque se movió. Decenas de enredaderas y ramas atacaron desde todos los ángulos. A diferencia del traumatismo contundente de la liberación de madera de Danzo, la técnica de Haru era precisa. Elegante. Controlada. Letal. Cada bit golpeó con una fuerza calculada, envolviéndose alrededor de las extremidades, apuntando a las debilidades y restringiendo el flujo de chakra. Danzo se dio cuenta de la verdad demasiado tarde. El liberación de madera de Haru no solo era más fuerte. Fue dominado. Su control del chakra era extremadamente preciso. Ni una sola hoja crecía donde no se necesitaba. No se desperdiciaba ni una pizca de chakra. Eso, más que nada, lo colocó muy por encima de Danzo. Retírate. Ladró Danzo. Sin vacilación. Sin orgullo. Él sabía cuando estaba superado. Incluso como líder de Root, con todos sus secretos y poder, Danzo entendió una cosa. Haru era mucho más peligroso de lo que los informes habían dicho. Aún tenía ases en la manga, ases letales. Pero no era el momento de usarlas. No cuando un hombre enmascarado desconocido aparecía en las sombras. Danzo desapareció en un abrir y cerrar de ojos, llevándose consigo a sus subordinados heridos e inconscientes, huyendo hacia las profundidades del inframundo de Konoha. El bosque se asentó. Uchiha Haru se encontraba solo en medio de los imponentes árboles que había convocado. Su expresión no había cambiado. La oscuridad iba creciendo. Y esta vez, no se contentaría con simplemente sobrevivir. Él lo doblegaría a su voluntad. Capítulo 47. Después de que Uchiha Haru desató el liberación de la madera, el nacimiento del mar de los árboles, todo el complejo del clan Uchiha se transformó en un vasto y opresivo bosque, lleno de vegetación y sombras. Para un forastero, podría haber parecido un paraíso. Verde, exuberante, rebosante de vida. Pero solo quienes estaban dentro sabían la verdad. Este lugar era una pesadilla. Cada árbol, cada hoja, cada enredadera retorcida era una extensión de la voluntad de Uchiha Haru. No eran solo parte del terreno, eran sus ojos, sus oídos, sus extremidades. Aquí, dentro de este monstruoso bosque de madera impregnada de chakra, Haru era omnisciente. Cada temblor en el aire, cada latido, cada movimiento, lo sentía. Lo veía. Lo controlaba. Dentro de este dominio, Haru reinaba con supremacía. Ningún movimiento escapaba a su atención. No había escapatoria posible, a menos que se tuviera un poder abrumador capaz de arrasar con todo, o una defensa tan absoluta que hiciera irrelevantes los ataques. De lo contrario, no había escapatoria. Danzo Shimura ahora corría por su vida dentro de ese laberinto viviente. A pesar de tener más de 60 años, la velocidad y los reflejos de Danzo seguían siendo formidables, tan agudos como los de cualquier shinobi de élite. Se abría paso entre las enredaderas con una agilidad sorprendente, incluso más ágil que los dos agentes de la raíz que lo flanqueaban. Pero incluso para un shinobi de nivel Kage como Danzo, el implacable ataque de Haru estaba empezando a dejar huella. Las enredaderas surgían de todas direcciones, serpenteando como serpientes, atacando con precisión y velocidad. Si solo hubieran sido una o dos enredaderas, no habrían supuesto una amenaza. Incluso un genin podría evadirlas con facilidad. Pero esto... cientos. Miles.
Una marea viviente de ramas, espinas y extremidades se abalanzó sobre él, bloqueando la luz y ahogando el aire con el olor a corteza y sed de sangre. Danzo y sus dos guardias de élite lucharon desesperadamente, lanzando jutsu tras jutsu para abrirse paso. Pero en cuanto abrieron espacio, más enredaderas se precipitaron como una ola que se estrella contra las rocas. No se detuvieron. No dudaron. Incluso el poder de Danzo empezaba a flaquear. En cuanto a sus dos guardias, la situación era aún peor. Uno ya había recibido un profundo corte en el brazo, evitando por poco quedar completamente atrapado. Si el otro no hubiera intervenido, habría quedado destrozado. El rostro de Danzo se retorció con frustración. Había subestimado esto. Pensó que había venido preparado. Agentes de élite de Root a su lado y el conocimiento de que Uchiha Haru era solo un individuo con un fuerte taijutsu. Pero esa información era inútil. Mentiras, o en el mejor de los casos, peligrosamente obsoleta. No se trataba solo de un shinobi con gran habilidad física. Era alguien del nivel de un Kage, y poseía la legendaria liberación de madera del primero Kage. Danzo apretó los dientes. Si hubiera sabido que sería tan problemático, nunca habría venido. Aún así, escapar era la prioridad ahora. Tenía opciones, técnicas que podrían revertir la situación, pero tenían un precio. Danzo aún no estaba listo para usar sus ases. Había otras formas. Itachi. Sé que estás ahí. La voz de Danzo atravesó el caos, tranquila pero firme, mientras esquivaba otro látigo de ramas. Salgan. Mátenlo. Maten a Uchiha Haru. No hubo respuesta. Solo el susurro de las hojas, el chasquido de la madera al astillarse y el silbido de las enredaderas arrastrándose por la tierra. La expresión de Danzo se oscureció, su voz era baja y amenazante. Itachi, no olvides nuestro acuerdo. La masacre de los Uchiha fue parte de tu trato, ¿no? Todavía, silencio. Entonces, los ojos de Haru se entrecerraron de repente. Sintió algo. Una poderosa presencia de chakra, más fría que el acero y más oscura que el bosque mismo. A lo lejos, en lo profundo de las sombras, se iluminaron dos ojos de color rojo sangre. Tres tomoe giraban lentamente, conectados como una espada. Manjeki Sharingan. Estilo fuego. Gran técnica de bola de fuego. Estilo de fuego. Barra de fuego de Fénix. Estilo de fuego. Técnica del gran dragón de fuego. Uno tras otro, los ninjutsus de fuego se sucedieron en un instante. Los sellos manuales se ejecutaron a una velocidad incomprensible. Apenas se completaba un jutsu, el siguiente se encendía tras él. Una docena de jutsu surgieron simultáneamente, liberando una vorágine de fuego a través del bosque. Las llamas rugieron con furia, devorando todo lo que tocaban. El otrora vibrante bosque fue engullido por un infierno furioso, y cada rama se incendió en un destello naranja y rojo. La tormenta de fuego ardió con tal intensidad que incluso el suelo se agrietó por el calor. Danzo observaba desde dentro del infierno, con la frente cubierta de sudor y la mandíbula fuertemente apretada. Ya había perdido demasiado en esta batalla. Su fuerza física menguaba. La edad lo alcanzaba. Incluso para él, la tensión constante de la batalla comenzaba a doler. Y entonces, del humo y el fuego, emergió una figura. Silenciosa, con los ojos rojos aún brillantes. Uchiha Itachi. Itachi, bien hecho, murmuró Danzo sin girarse para mirar. Mátalo. Mata a Uchiha Haru. Konoha cumplirá su promesa. Itachi no dijo nada pero dio un paso adelante, moviéndose para enfrentar a Haru directamente. La expresión de Haru cambió. La diversión brilló en sus ojos. Habían peleado innumerables veces antes. En simulaciones anteriores, había sido aplastado casi al instante. Luego resistió. Luego dominó. Ahora, tenía en su arsenal el puño de vacío de los 80 dioses, una técnica de nivel divino. Este ya no era el mismo campo de batalla. Itachi se quedó quieto, y Haru lo imitó. Ninguno se movió. Pero todos a su alrededor lo sabían. La pelea ya había comenzado. Cuando los Uchiha se enfrentan, no lo hacen con puños ni con espadas. Es una guerra de ojos. Ilusión contra ilusión. Genjutsu versus genjutsu. Uchiha Itachi. Un prodigio entre prodigios, el único shinobi que dominó la ilusión a un nivel aterrador. Llamarlo un genio en este campo sería quedarse corto. Danzo, observando atentamente, respondió antes de que alguien preguntara. ¿Itachi ganará? Por supuesto, dijo con voz firme y segura. En el arte de la ilusión, nadie es rival para Uchiha Itachi. Esto no era un alarde. Era un hecho. Durante décadas, ningún shinobi se había acercado al nivel de Itachi en genjutsu.
Cualquier ventaja que Uchiha Haru pudiera tener en ninjutsu o taijutsu no importaba aquí. Este era el dominio de Itachi. Los dos subordinados de Danzo asintieron en silencio. Lo creían. Habían visto las ilusiones de Itachi en combate. El control absoluto. Los ataques imposibles de rastrear. La forma en que los enemigos se desplomaban sin siquiera comprender lo sucedido. Este era Uchiha Itachi, un espectro de muerte envuelto en calma y silencio. Ni siquiera el poder de Haru pudo cambiar eso. Ninguno de ellos intervino. No se atreverían. En una batalla como esta, su interferencia solo sería un inconveniente, una invitación a morir. Su único trabajo ahora era observar y esperar. Danzo entrecerró los ojos. Tras una larga pausa, dijo en voz baja y amenazante: el ganador ya está decidido. Capítulo 48. Cuando las palabras de Danzo cayeron, Uchiha Itachi gimió. Dos rastros distintos de sangre fluían de sus ojos Mangekyou Sharingan, recorriendo sus mejillas como lágrimas carmesí. Toda su aura se desinfló en un instante. Inmediatamente activó la técnica Body Flicker y se retiró a la distancia. Uchiha Haru no lo persiguió. El resultado ya estaba decidido. Uchiha Itachi había perdido. Danzo frunció el ceño profundamente. Su primer pensamiento fue que Itachi había perdido la pelea a propósito. Pero rápidamente descartó la idea. Conocía bien a Itachi, y su trato era férreo. Itachi no se contendría. Lo cual significaba, la expresión de Danzo se oscureció con creciente preocupación. Aunque Uchiha Itachi era joven, su fuerza ya era casi incomprensible. En términos de habilidad pura, no era mucho más débil que el propio Danzo. Pero ahora había sido derrotado, y no en una batalla de fuerza física o ninjutsu. Había perdido en genjutsu. El único campo en el que Itachi reinaba supremo, donde se decía que no tenía rival ni siquiera entre la élite Uchiha. Un portador del Mangekyou Sharingan perdiendo en una batalla de genjutsu. Imposible. A menos que, el oponente también tuviera el Mangekyou Sharingan. La revelación golpeó a Danzo como un golpe en el pecho. Su único ojo visible se fijó en Uchiha Haru y se entrecerró bruscamente. Y Haru, como si respondiera, permitió que sus ojos fueran vistos completamente. Dentro de la luz carmesí, los tres Tomoe giraron y se unieron formando un patrón con forma de espada. Mangekyou Sharingan. A Danzo se le cortó la respiración. Su rostro, habitualmente indescifrable, delataba una extraña sorpresa. Como había temido, solo el Mangekyou Sharingan podía derrotar al Mangekyou Sharingan. Aunque ya lo sospechaba, verlo con sus propios ojos le provocó una oleada abrumadora de pavor. La liberación de Madara, el legendario linaje límite de Konoha perteneciente al primer Hokage, Senju Hashirama, y el jutsu definitivo del clan Uchiha, el Mangekyou Sharingan, pensar que ambas cosas aparecerían en un mismo individuo. Uchiha Haru. A una persona así, no se le debe permitir vivir. Ve. Mátalo. La voz de Danzo era baja y tranquila, pero su ojo expuesto brillaba con intenciones asesinas. Los dos ninjas raíz que estaban a su lado dudaron. ¿Matarlo? ¿Hablaba en serio? Poseía tanto el Mangekyou Sharingan como el elemento madera. Ni siquiera Uchiha Itachi había logrado derrotarlo. ¿Cómo podrían? Esto fue un suicidio. ¿HMPH? Danzo los miró con frío desdén. Eso solo les hizo retroceder. Su miedo a Danzo superó sus instintos de supervivencia. Apretando los dientes, avanzaron. No tenían elección. Aunque eran Chunin de élite, estos miembros de Road no eran conocidos por su fuerza bruta. Eran especialistas, cada uno con talentos únicos que los hacían valiosos en funciones de apoyo, no en el combate de primera línea. Pero las órdenes eran órdenes. Técnica secreta. Jutsu de insecto venenoso. El ninja de la izquierda se lanzó hacia adelante. Sus manos formaron sellos y los insectos comenzaron a pulular por todo su cuerpo. Surgieron a través del campo de batalla como un maremoto negro, buscando el chakra de Haru. Claramente era del clan Aburame. El segundo ninja lo siguió rápidamente. Jutsu de transferencia mental. No hay sonido. No hay luz. Para un ojo inexperto, parecía que no había sucedido nada. Pero aquellos familiarizados con las técnicas de Yamanaka conocían el peligro. Mientras que la mayoría del ninjutsu atacaba el cuerpo, la técnica de transferencia mental apuntaba al alma, intentando apoderarse directamente de la conciencia del enemigo. Por supuesto, tenía tasas de éxito muy bajas en combate individual. Normalmente requería una coordinación precisa con un equipo. Así fue como luchó el famoso trío Inoshika CH de Konoha, con estrategias de equipo sincronizadas. Pero ahora Yamanaka contra Uchiha Haru. Fue ridículo.
Aru ni siquiera se inmutó. Mientras la ola de insectos avanzaba hacia él, levantó una mano y con calma desató un jutsu. Estilo fuego. Gran técnica de bola de fuego. Un infierno masivo estalló, rugiendo y convirtiéndose en una esfera de llamas abrasadoras. Rodó por el campo de batalla como un meteorito en llamas. La densa nube de insectos, que casi había bloqueado el cielo, se incendió instantáneamente al entrar en contacto. Antes de que pudieran llegar a Aru, el calor solo incineró a cientos. Gritos de insectos ardiendo llenaron el aire. El rostro del Aburame se contorsionó de dolor. Inmediatamente ordenó al resto del enjambre que se dispersara, intentando minimizar las pérdidas. Pero la ofensiva ya había fracasado. En cuanto a Yamanaka, todavía estaba presionando el jutsu de transferencia mental. Inútil. Ni siquiera se le ocurrió a Aru. Si ambos no llevaran máscaras proporcionadas por Root, Danzo habría visto cuán patéticas y desesperadas se habían vuelto sus expresiones. Esto no tenía ninguna esperanza. No eran atacantes. Eran apoyo. Sin embargo, habían sido enviados al frente contra un monstruo. Esto no era solo peligroso. Era una sentencia de muerte. En ese momento, los agentes de Root que se habían disperso por el área circundante finalmente llegaron, atraídos por la intensidad de la batalla. Llegaron a una escena que parecía sacada de una pesadilla. Se quedaron congelados al asimilarlo. Manjeki Sharingan. Liberación de madera. Uchiha Itachi derrotado. ¿Qué clase de monstruo era este? Todas las unidades, al ataque. Mátenlo. La voz de Danzo tronó. Decenas de ninjas Root avanzaron como una marea negra, rodeando a Aru desde todas las direcciones. ¿Estás tratando de abrumarme con números? Aru se rió entre dientes y luego formó sellos con las manos. Liberación de madera. Técnica de clones de madera múltiples. Ya se había enfrentado antes a las tácticas de oleadas humanas de Root. Él tenía una solución. ¿Sin aliados? Luego crea algunos. Pero esta técnica requiere una enorme cantidad de chakra. La mayoría de los shinobi, incluso los de rango S, no podían usarlo. Pero Aru no era un shinobi cualquiera. Tenía sangre Otsutsuki. Él tenía el Manjeki Sharingan. Tenía liberación de madera. Solo alguien como él podría usarlo en batalla. Cuando completó el jutsu, figuras idénticas emergieron a su lado. 1, 2, 5, 10, luego 20, 30, 50, los clones se multiplicaron rápidamente, tantos que era imposible contarlos. Los operativos de Root flaquearon. Cundió el pánico. Un Uchiha Aru fue bastante malo. Ahora había docenas. No, posiblemente cientos. Incluso saber que los clones no eran tan fuertes como el original no aliviaba el terror de estar rodeado de usuarios de Manjeki Sharingan. La atmósfera se volvió sofocante. Danzo entrecerró los ojos. Esto se estaba saliendo de control. Había esperado que la gran cantidad de hombres, junto con las técnicas de Aburame y Yamanaka, pudieran derrotar a Aru rápidamente. Pero la técnica del clon había cambiado todo. Otro error de cálculo. Demasiados de esos hoy en día. Y el coste podría ser fatal. Capítulo 49. En un breve instante, docenas de Uchiha Aru idénticos aparecieron en el centro del campo de batalla. A primera vista, su número rivalizaba con el de los ninjas de la organización Raíz. Todos a nuestro alrededor estaban atónitos. Una cantidad tan enorme de chakra rivalizaba con el poder de esas legendarias bestias con cola. La expresión de Aru era sombría mientras observaba a los agentes Root que lo rodeaban. Docenas de Uchiha Aru idénticos comenzaron a realizar ninjutsu simultáneamente. Estilo de fuego. Técnica de fuego de Fénix. Se produjeron enormes llamas que se dispersaron en todas direcciones. Como balas de cañón en llamas, las bolas de fuego explotaron hacia afuera con un calor abrasador. Desde la distancia, la vista parecía la de meteoritos atravesando el cielo nocturno, hermosa y aterradora a la vez. Bajo esa apariencia impresionante, una intención mortal ardía ferozmente. Cada bola de fuego tenía un poder abrumador y aterrador. La velocidad de estos proyectiles en llamas era casi imposible de esquivar. Solo aquellos elegidos por Danzo para unirse a la organización Raíz podían sobrevivir a tales ataques. Eran verdaderos maestros. Su fuerza excedía la de los Jonin de élite ordinarios, y su experiencia en batallas de vida o muerte los hacía psicológicamente formidables. Este era el temible poder de Root. Pero ahora, frente a la implacable ofensiva de Uchiha Aru, incluso ellos parecían solemnes. Bolas de fuego, acompañadas de ondas de aire abrasadoras, se dispararon hacia ellos. Lógicamente, el poder de un clon palidece comparado con el original.
Sus reservas de chakra y la fuerza del ninjutsu liberado son siempre al menos un nivel inferior. Sin embargo, con docenas de clones atacando a la vez, el poder detrás de cada jutsu seguía siendo asombroso. No se observó ningún debilitamiento. Fue aterrador. Aunque todavía estaban a cierta distancia, los ninjas raíz ya podían sentir el calor insoportable. Liberación de agua. Muro de agua. Un grupo de usuarios de estilo acuático formó rápidamente una barrera defensiva. Arroyos de agua corriendo surgían del suelo y se elevaban hasta formar un muro natural. El intenso calor desapareció en un instante, reemplazado por una sensación fresca y refrescante. Pero nadie tomó este alivio a la ligera. Sabían que el verdadero peligro aún estaba por llegar. Silbido. De repente, una serie de agudos silbidos resonaron en la noche oscura, acompañados de vapor arremolinado. Las bolas de fuego chocaron ferozmente contra la pared de agua antes de extinguirse. Al principio, los ninjas raíz apenas reaccionaron. Pero pronto se instaló entre ellos un creciente malestar. La gran cantidad de bolas de fuego era aterradora, casi increíble, interminable como una inundación sin fin. Además, el poder que transmitían estas bolas de fuego era realmente asombroso. Después de innumerables impactos, la temperatura de la pared de agua se disparó y el agua comenzó a hervir. Danzo, observando la batalla, frunció el ceño cada vez más. Solo una persona estaba reprimiendo a docenas de ninjas raíz él solo. Incluso él se sentiría agotado al hacer lo mismo. Sin embargo, Uchiha Haru parecía notablemente relajado. Esto es malo. Danzo exhaló profundamente y su mirada se alejó del campo de batalla hacia la oscuridad. Murmuró en voz baja. ¿No vas a hacer ningún movimiento? Ja. Un vórtice giratorio se formó lentamente en el vacío oscuro. Aparecieron dos figuras, el hombre enmascarado y Orochimaru. ¿Está Konoha desierta? ¿Ni siquiera pueden con un pequeñín como este? Preguntó Orochimaru con desdén. El hombre enmascarado que estaba a su lado permanecía en silencio, con los brazos cruzados, observando sin ningún signo de acción. HMPH. Danzo resopló fríamente y se distanció silenciosamente de los dos, sin dejar rastro. No confiaba en ninguno de ellos. De regreso al campo de batalla, la lucha continuó, pero el resultado pendía de un hilo. Las extraordinarias habilidades de Uchiha Haru dominaban a docenas de ninjas raíz por sí solo. La expresión de Danzo se volvió cada vez más fea. Esta noche, el clan Uchiha estaba siendo aniquilado una vez más. La organización raíz cuenta con tropas de élite, pero no pueden hacer nada contra Uchiha Haru. Esto hará que la gente los menosprecie. Especialmente con el hombre enmascarado y Orochimaru mirando. Ninguno de los dos tenía buena voluntad hacia Konoha. Y allí estaba Uchiha Haru, envuelto en una batalla masiva. Konoha había masacrado al clan Uchiha y buscaba matarlo. El odio entre ellos había llegado a un punto de ebullición casi irreversible. Eran enemigos destinados. Si no se hubiera aprovechado el momento, el lugar y las personas adecuadas para abordar esto ahora, los problemas futuros serían inimaginables. Este hombre era una potencia manejando tanto el elemento madera como el Mangekyou Sharingan. Pero, ¿podría alguien detenerlo? Danzo sabía muy bien la respuesta. Era imposible. Incluso si actuó, le faltó confianza. Justo cuando estaba dudando, Orochimaru dijo de repente: Danzo, puedo ayudarte, pero tengo una condición. ¿Una condición? Los ojos de Danzo parpadearon bruscamente. Orochimaru se lamió los labios, sus ojos brillaban de codicia. Quiero su cuerpo. Los ojos de Danzo se entrecerraron, dudando por un momento, luego asintió. Bien. El acuerdo fue cerrado. El hombre enmascarado observó fríamente. Incluso mientras Orochimaru, nominalmente su subordinado, negociaba con Danzo, no dijo nada. Esta era su organización, Akatsuki. Además de completar las tareas asignadas a tiempo, la mayor parte del tiempo disfrutaban de relativa libertad sin su control total. Orochimaru sonrió maliciosamente, su rostro pálido y espeluznante se torció en una sonrisa mientras daba un paso adelante. En el campo de batalla, en apenas minutos, Uchiha Haru había suprimido a docenas de ninjas raíz él solo, mostrando un poder impactante. Justo cuando se preparaba para eliminar a todos, dos auras poderosas se precipitaron repentinamente hacia él. Casi simultáneamente, los ninjas raíz recibieron órdenes de retirarse. Con la intervención de Orochimaru, Danzo ya no necesitaba gastar su propia energía. Haru miró hacia un lado. Vio dos figuras paradas no muy lejos. Eran el primer Hokage Hashirama Senju y el segundo Hokage Tobirama Senju, ambos resucitados por la reencarnación del mundo impuro.
Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal de Leiken en YouTube capítulo 50. Uchiha Haru miró fijamente a las dos figuras legendarias que tenía frente a él, íconos cuyos nombres resonaban en todo el mundo ninja. Su Mangekyou Sharingan de color rojo sangre brilló de forma inquietante, proyectando un brillo misterioso sobre sus ojos. Una oleada de agitación y adrenalina recorrió todo su cuerpo. En sus encuentros anteriores, había sido derrotado repetidamente por estos dos. Pero ahora, empuñando el ataque aéreo de los 80 dioses, no estaba seguro de cómo terminaría esta batalla. Haru dispersó todos sus clones de sombra. Sin múltiples clones, su táctica sería inútil. Los clones de sombra eran increíblemente versátiles. Confundían a los oponentes, colocaban trampas y permitían estrategias complejas. Pero en este momento, Haru no deseaba nada de eso. Lo que ansiaba era una confrontación genuina, un verdadero choque de poder. Especialmente en simulaciones como esta, el combate directo revela mejor la diferencia real de fuerza. Ante él, el primer y segundo Hokage reencarnados avanzaron sin previo aviso. De repente, varias ramas gruesas surgieron del suelo, girando rápidamente y extendiéndose hacia arriba, con el objetivo de atrapar a Haru. Ni siquiera había habido sellos manuales. El ninjutsu fue instantáneo. No hubo tiempo para reaccionar. Incluso Haru quedó desconcertado por un momento. Él entendió claramente que estas reencarnaciones del mundo impuro eran incompletas, imperfectas. Por lo tanto, el poder del primer y segundo Hokage no había alcanzado su pico original. Aún así, la fuerza que demostraron fue suficiente para asombrarlo. La capacidad de realizar técnicas sin señales con las manos ya era notable. Su vasta experiencia en combate, combinada con una infinidad de asombrosos ninjutsu, fue impresionante. Haru activó rápidamente su técnica Body Flicker para esquivarlo, pero era demasiado tarde. Las ramas ya lo habían envuelto firmemente. Sin embargo, a medida que se contraían, el verdadero Haru desapareció de repente, reemplazado por un tronco de madera. Clon de madera jutsu de sustitución. En el momento crítico, Haru utilizó esta clásica técnica ninja, evitando el ataque sorpresa. Pero antes de que pudiera llegar el alivio, el peligro atacó nuevamente. Esta vez fue el segundo Hokage. Senju Tobirama, el maestro de numerosos jutsus prohibidos, el creador de muchas técnicas poderosas. Su fuerza podría no rivalizar con la de Hashirama, conocido como el dios shinobi, pero estaba lejos de ser débil. Especialmente con su arsenal de ninjutsu devastador, la defensa parecía imposible. Mientras el primer Hokage atacaba de frente, Tobirama atacaba silenciosamente desde atrás. Su velocidad y sus astutos movimientos eran impresionantes. Haru acababa de desplegar la técnica de sustitución para evadir el asalto del primer Hokage. Sin embargo, Tobirama ya había aparecido detrás de él, empuñando un kunai y lanzándolo ferozmente hacia abajo. Haru se apresuró a bloquear. Antes de que pudiera plantear una defensa adecuada, el segundo Hokage desapareció en un instante. Una abrumadora sensación de peligro recorrió a Haru. Gracias a la aterradora visión otorgada por su Mangekyou Sharingan, Haru captó rastros sutiles de los movimientos de Tobirama. Pero antes de que pudiera reaccionar por completo, Tobirama desapareció nuevamente. Dios del trueno volador. Haru reconoció instantáneamente el ninjutsu del espacio-tiempo. El famoso Iraisen no Jutsu, Dios del trueno volador. Antes de realizar cualquier movimiento, Tobirama ya había lanzado múltiples kunai marcados con sus sellos de teletransportación. Aunque parecían dispersos al azar, fueron colocados cuidadosamente para crear puntos de teletransporte instantáneos. Así es como Tobirama se movió tan rápido. El Mangekyou Sharingan de Haru le otorgó una percepción más allá del alcance de los ninjas ordinarios. Esta mayor percepción por sí sola fue una ventaja increíble. Pero la percepción fue solo el comienzo. Para contrarrestar a Tobirama, Haru necesitaba reflejos ultra rápidos y una sincronización impecable para evadir los ataques. Pocos ninjas, sin importar cuán expertos fueran en taijutsu, podrían lograr eso. Pero Haru era diferente. Bendecido con su Mangekyou Sharingan y la fisicalidad mejorada del linaje Otsutsuki, su cuerpo se movió más allá de los límites normales. Cuando despertó por primera vez esta habilidad dorada, ya había derrotado a Kuroki Raiga, uno de los 7 espadachines ninja, confiando únicamente en su destreza física. Más tarde, hirió al descuidado hombre enmascarado mediante pura fuerza. Ahora era aún más fuerte. Su pura fisicalidad podría desafiar a la mayoría de los oponentes de nivel Kage. Entonces, contra el dios del trueno volador de Tobirama, Haru estaba lejos de estar indefenso. Podía defenderse solo.
Pero la marea cambió una vez más. Porque ahora intervino el primer Hokage. Las ramas brotaron de la tierra, girando y serpenteando hacia Haru. Atrapado entre los repentinos ataques de teletransportación de Tobirama y las técnicas de madera de largo alcance del primer Hokage, Haru sintió una inmensa presión. Incluso Tobirama, el más débil de los dos, estaba muy por encima de la fuerza ordinaria de los Kage. Con Hashirama a su lado, Haru apenas logró defenderse sin resultar herido. Si apareciera otro shinobi de nivel Kage con el mismo poder, dudaba que pudiera durar un minuto. Aún así, a medida que la batalla se prolongaba, Haru se dio cuenta de que lo superaban en número. Dos enemigos lo estaban abrumando. Para cambiar el impulso, necesitaba una nueva estrategia. Ataque aéreo de los 80 dioses. Al instante, Haru creó distancia y desató la técnica dorada que había adquirido recientemente pero que nunca antes había usado. Cuando se activó el ninjutsu, concentró grandes cantidades de chakra en su palma, que estalló en una luz blanca cegadora. Un aura pesada y opresiva irradiaba hacia afuera. No fue necesaria ninguna explicación. Todos los presentes reconocieron el desencadenamiento de un jutsu devastador. Incluso el primer y segundo Hokage reencarnados se pusieron rígidos bajo la presión. Reaccionaron inmediatamente, lanzando contramedidas, haciendo todo lo posible para interrumpir la acumulación de chakra de Haru. Pero Haru permaneció tranquilo, moviéndose con la misma gracia constante que antes, ignorando los ataques entrantes. Estaba seguro de que podría completar su técnica antes de que lo alcanzaran. Ataque aéreo de los 80 dioses, una técnica de linaje heredada de la propia Kaguya Otsutsuki. Reconocida como la técnica física más fuerte de todo el mundo de Naruto. Su poder ofensivo y defensivo era aterrador más allá de las palabras. Cuando Kaguya usó este jutsu, no necesitó preparación. Podía manifestarlo a voluntad. Pero para Haru, realizar una técnica tan abrumadora en su nivel actual estaba lejos de ser sencillo. En primer lugar, su control del chakra aún no era lo suficientemente perfecto para una ejecución instantánea. Necesitaba momentos preciosos para concentrarse y prepararse. A medida que la tensión en el aire aumentaba, el campo de batalla parecía contener la respiración. El enfrentamiento entre el legendario Hokage y el feroz vástago del clan Uchiha estaba a punto de alcanzar una nueva y explosiva etapa.